días de nuevo a todos. Pues estaba pensando, mientras venía para aquí, que a estas alturas debemos ser casi expertos ya en el libro de los Hebreos, porque llevamos un buen número de domingos alrededor del libro. Es un libro muy interesante y lo que os recomiendo es que... que mi hija que se queda. Espero que no sea un augurio de que te vas arriba. Bueno. Os recomiendo que hagáis una lectura del libro entera. No es muy largo y realmente vale la pena leerlo un tirón. Es un libro argumental un poco complejo a veces, pero creo que con las pistas que ya se han ido dando a lo largo de los últimos domingos hay suficiente para que se pueda entender. Hoy, por mi parte, voy a procurar dar más pistas. El texto que tenemos en esta mañana es complejo, teológicamente complejo, y voy a tener que ser un poco explicativo, así que os voy a pedir un poco de paciencia conmigo. Si hago una introducción un poquito larga, me iré fijando. En el momento que vea un primer bostezo, aceleraré. Muy bien, bueno, recordemos un poco el entorno del libro. Probablemente el libro se escribió para un grupo de judíos cristianos de cultura helenizante, digamos, griega, que habitarían en Italia, quizás en Roma, y muy probablemente antes de la persecución de un emperador romano que se llamaba Nerón, que supongo que os tiene que sonar a todos, muy probablemente antes de esa época, que era creo que sobre el 64 más o menos, y sobre todo, según dicen los entendidos, antes del 70, la destrucción del templo. Como ya se ha explicado en diversas ocasiones, pero no está de más que lo recordemos, las personas que estaban en esta comunidad o estos miembros a los cuales se les dirige el libro, veían que pasaba el tiempo, que había cristianos que morían y ellos veían que Jesús no volvía. Claro, para nosotros esto es un poco chocante. Ya sabemos que Jesús no iba a venir en el año 50, en el año 55, en el año 60, pero no es esta la expectación que tenían los judíos cristianos. Y recordemos que los primeros cristianos fueron todos judíos de la época. Seguro que todos recordáis, al principio del libro de los Hechos, después de la resurrección de Jesús y después de los 40 días de enseñanza que tuvo el Maestro con sus discípulos, ¿cuál fue la pregunta que ellos le hicieron antes de ascender a los cielos? ¿Quién se acuerda? ¿Qué le preguntaron? ¿Restaurarás, más o menos, restaurarás el reino de Israel? Bueno, eso es lo que esperaban ellos, la restauración del reino. Ellos pensaban que Jesús iba a volver de un momento a otro. Ellos veían que una parte del pueblo habían rechazado al Mesías. Ellos veían que había como un endurecimiento por parte de las autoridades, pero ellos creían que pronto se iba a solucionar este problema. Ellos lo que estaban con gran expectación pensando en el momento en el que el pueblo de Israel de nuevo sería unificado bajo el reinado del Mesías. Pero no estaba pasando eso. De hecho, lo que pasaba era más bien todo lo contrario. Según florecía el cristianismo, según aparecían nuevas comunidades de cristianos, lo que vemos en el libro de los Hechos es que una y otra vez son los principales de la sinagoga, son los mismos judíos los que azuzan a las autoridades políticas para que persigan a los cristianos. En medio de todas estas dificultades, seguramente ellos, como cristianos, se veían que esta especie de culpabilización hacia los cristianos iba a más. Los judíos tenían una protección especial en el Imperio Romano, era una religión protegida. Y practicar el judaísmo era algo que políticamente era conveniente. Ellos sabían que su religión estaba protegida, la religión de sus padres, la religión que, aunque eran cristianos, seguían practicando. Recordad que los discípulos iban al templo. Pero claro, ser cristiano ya no era tan chulo. Ser cristiano ya no estaba tan de moda. Ser cristiano implicaba problemas, oposición. De manera que seguramente este grupo de cristianos se encontraban ante la disyuntiva de seguir disfrutando de las protecciones que tenían en el imperio por practicar el judaísmo, pero por otro lado, pues ellos querían seguir también disfrutando del privilegio de ser cristianos.
No les debemos juzgar a la ligera. Hermanos, tenían una auténtica crisis espiritual de características brutales. Para ellos el judaísmo era lo más importante de su vida. Nada había más importante que la práctica de las costumbres, de los ritos que desde su infancia habían visto una y otra vez, una y otra vez. De manera que el autor al libro de los Hebreos entiende esta crisis, escribe un libro magistral lleno de argumentación, pero deja muy claro que deplora esta actitud. Si ellos quieren ser cristianos y quieren seguir a Jesús, deben ponerse de pie en medio de esa sociedad que cada vez más se les opone y deben dar un paso, sea cual sea el coste. El libro empieza demostrando que Jesús es superior a los ángeles, a Moisés, a Josué, todo esto ya os acordáis perfectamente. Y después entra a los temas sacerdotales. Desde el capítulo 5 encontramos una discusión, un sermón bastante largo sobre la superioridad de Jesús respecto del sistema de sacrificios de los sacerdotes. Y hoy vamos a explicar un poquito de eso del Antiguo Testamento. Finalmente, lo que quedará por delante es la exhortación a la perseverancia, a tener fe, a no rendirse, a continuar. Pero como decíamos, el autor utiliza de una manera profusa el Antiguo Testamento. Hasta 34 o 35 veces cita el Antiguo Testamento. Y una primera lección que aprendemos, y sabéis, yo lo he dicho más de una ocasión a los que, en las ocasiones que hemos tenido que compartir la Biblia, que para entender el Nuevo Testamento hay que estudiar el Antiguo. Y esto es importante. Y lo que os invito a hacer es un pequeño viaje, muy pequeño, por el Antiguo Testamento. No vamos a buscar textos, pero sí os voy a hacer un poco así de, iba a decir overview, no sé cómo se dice esto, de visión general, panorámica, gracias Andreu, de panorámica, para entender un poco de todo esto. Bueno, a partir del capítulo 5 aparece Jesús como el gran sumo sacerdote y a partir del 8 aparece un día que se llama el Día de la Expiación, que era el festival más importante que tenían los judíos. Ahora yo pregunto, es la manera de que no se me duerma el auditorio. A ver, ¿qué era un sumo sacerdote? ¿Quién recuerda algo? Ya sé que es difícil recordar absolutamente todo, yo lo voy a explicar. Pero venga, cosas que recordéis de los sumos sacerdotes. Entraba en el santuario. Esto ya sabes mucho, ¿eh? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna cosita más? Venga. Quemar incienso. Bueno, la verdad es que veo que, no voy a seguir porque se nos escapa el tiempo, pero veo que estáis bastante, digamos, en línea, ¿no? Efectivamente, a ver, vamos a remontarnos al monte Sinaí. ¿Os acordáis? El monte Sinaí, aquel monte tremendo, yo no he estado, pero los que han estado allí dicen que es una cosa espectacular, bastante pelado, pero bastante espectacular. No sé si es como ir a Montserrat o no, pero vamos, seguro que choca. El pueblo de Israel ha sido liberado de Egipto y nos encontramos con Moisés, que es el interlocutor entre el pueblo y Dios. ¿Cómo se comunica Dios con su pueblo? Lo acabo de decir, a través de Moisés. Él es el mediador, él es aquel a través del cual todos los mensajes, la ley, los beneficios, todo lo que Dios quería de su pueblo, él quería pactar con su pueblo, todo lo hizo a través de Moisés. Pero en un momento determinado Dios le dice a Moisés, haz un tabernáculo. Vaya palabra, ¿eh? ¿Qué es eso de tabernáculo? Pues esto era una especie de tienda, una especie de templo portátil, rodeado de un atrio, y dentro había, en lo que sería la tienda en sí, dos zonas. Una zona era el lugar santo y otra era el lugar santísimo. Estaban separados por un velo, el segundo velo, había otro a la entrada y un segundo velo entre la primera y la segunda parte, y dentro había muy poquitas cosas. ¿Quién se acuerda lo que había dentro del lugar santísimo? El arca, efectivamente, y había un incensario en la entrada. En el arca había algo dentro también. Será por preguntas hoy, ¿eh? ¿Qué había dentro del arca? Está aquí detrás, el capítulo 8. No sé. Había las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y maná. Por cierto, lo de la búsqueda del arca perdida y todo eso, que se abre, yo no sé si he visto las películas, como que no. Eso sí que no. Bueno, ¿qué era el arca? El arca era el trono de Dios. O sea, ¿qué simbolizaba el tabernáculo? La presencia de Dios en medio de su pueblo. Dios lo que le había dicho a Moisés, voy a habitar en medio de vosotros, de una manera palpable, de una manera física, de una manera ordenada, como yo os voy a decir que tiene que ser. No como pensó Aarón y aquellos que hicieron aquel becerro de oro porque Moisés se retrasaba. Y ahí nos encontramos entonces que ya había algo físico
permanente en medio del pueblo. Y hacía falta que hubiera una mediación, una comunicación entre el pueblo y Dios de una manera continuada, y no lo iba a hacer Moisés. Este privilegio recayó en Aarón, su hermano. Y entonces Aarón fue el primer sacerdote, sus hijos fueron los que recogieron el testigo y fueron los siguientes sacerdotes, siendo siempre el primogénito, según parece, no está perfectamente delimitado, pero según parece, el que se constituía como sumo sacerdote. ¿Qué quiere decir eso? El más importante, el jefe de los sacerdotes, ¿vale? Y este sumo sacerdote, como bien nos decía Juana, tenía una misión muy especial. Y es que había un día al año, que era el día de la expiación, era el día, si no recuerdo mal, creo que era el 10º día del 7º mes, meses lunares, no era el 10 de julio, ¿eh? O sea, los judíos contaban de otra manera el tiempo. Pues en ese día era la fiesta más solemne de Israel, ese día todo el mundo ayunaba y estaban alrededor del tabernáculo. ¿Qué pasaba ese día? Pues mirad, en ese día el sacerdote se quitaba sus vestiduras, tiene unas vestiduras tremendas que están descritas en el Antiguo Testamento, todo con un significado. Y se ponía un traje muy sencillito de lino blanco. El lino blanco lo que significa es pureza, acciones justas. Y lo que hacía era que sacrificaba un animal, entraba dentro del lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar. Entraba con la sangre del animal sacrificado y lo que hacía es que lo esparcía encima del arca, en la tapa del arca que se llama propiciatorio. Lo rociaba, eso es lo que hacía. Primero lo rociaba por sus pecados, después por los pecados de los demás sacerdotes y finalmente por los pecados de todo el pueblo. Es decir, que el sumo sacerdote lo que hacía era llevar sobre sus espaldas, sobre sus hombros, el pecado de todo el pueblo. Menuda carga. Bueno, yo pensando en mí mismo, si hay que dar los míos, tenía que dar una buena carga. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que después de hacer esto, salía fuera y ponía las manos sobre otro animal y lo que hacía era pedir perdón por los pecados de todo el pueblo, incluso aquellos pecados de omisión, aquellos de ignorancia, aquellos que ninguno sabía porque ni siquiera era consciente, de que se habían hecho. Por si acaso, cualquier pecado, cualquier falta de cualquier persona del pueblo era depositada en la cabeza de ese animal y después era soltado en el desierto. ¿Para qué? Para que el pecado del pueblo estuviera lejos de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios estaba en medio del pueblo, simbolizada por el tabernáculo. Un Dios santo, 3 veces santo, como se ha dicho en las oraciones por aquí. De manera que ahora podemos entender un poquito más el texto y lo que vamos a hacer es leerlo. Hebreos 9, versículo 23 hasta el 10, 18. Es un poquito largo, pero estoy seguro de que después de lo que hemos comentado, todo irá teniendo más sentido. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no entró para ofrecerse muchas veces cada año, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la misma manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces cita al Salmo 40, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí, vengo Dios para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí.
Diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Allí estará esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. El Espíritu Santo nos atestigua lo mismo, porque después de haber dicho, y ahora cita Jeremías 31, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Como os decía, un texto complejo, pero espero que después de la explicación previa se haya entendido un poquito más. Lo primero que yo por lo menos aprendo leyendo esto es que este sistema ceremonial de los israelitas tiene mucho sentido. Mucho sentido porque cada uno de los aspectos de este sistema ceremonial nos están apuntando a algo que tendría que ocurrir. En la consumación de los tiempos, Jesús vendría y cumpliría de una manera total y completa cada uno de estos temas que son apuntados aquí, y quisiera que viéramos esto un poco. Hoy vamos a ver un poquito sobre el carácter de Dios, sobre el valor del sacrificio de Jesús y finalmente sobre nuestra responsabilidad ante ello. Hemos cantado sobre la santidad de Dios. A veces alguien se pregunta, hay gente que se pregunta, bueno, pero Dios no nos ama. Entonces, ¿por qué simplemente no nos perdona, nos acepta y ya está? Seguro que en más de una ocasión os habéis encontrado ante esta pregunta, o quizás vosotros mismos os habéis dicho, vaya lío, pues que me perdone y ya está. A veces tenemos en la mente una imagen de Dios como aquel de la viñeta, que aparece ese Dios con barbas blancas y zapatillas caminando por el cielo, ¿no? Pero es que Dios no es así. ¿Cómo comienzan las Escrituras? Las Escrituras comienzan explicándonos que Dios estaba antes que todas las cosas, que Dios decidió crear el mundo sensible que vemos, que Dios decidió crear un mundo que es bueno y justo. Pero para cualquiera de nosotros y para cualquier persona, por poco inteligente que sea, se dará cuenta que algo no va bien en nosotros, algo no va bien en el género humano. Es evidente que algo del diseño original dejó de funcionar. Por lo tanto, después de aparecer el relato de la creación, aparece el relato de la caída. ¿La caída qué es? Pues la explicación de por qué las cosas no están bien. ¿Por qué en el género humano no están bien las cosas? Y el origen es muy claro, es la desobediencia del ser humano. Nuestra condición desde de seres humanos caídos desde de un diseño original perfecto a la actualidad hace que este Dios, 3 veces santo, perfectamente santo, tuviera que diseñar un sistema para comunicarse por nosotros. Y este sistema es el perdón. El perdón es lo que Dios pensó en su infinita presciencia para poderse comunicar con nosotros, seres humanos caídos. Ese perdón emana de una característica fundacional de Dios, que es el amor. Dios es amor. Y sobre todo de una característica del amor, que es la misericordia. Pero el perdón auténtico no se puede basar en el olvido. En el ¿qué más da? Va, venga, da igual, venga, pasa. Esto no es perdón, esto es otra cosa. Mirad, el universo es moral. Es una de aquellas cosas que descubrieron las primeras civilizaciones. Universo moral. Los primeros documentos escritos que existen son códigos, para que la gente se entienda, normas, hasta cómo se hereda y cómo se transmite la tierra. Es uno de los primeros bienes que existieron. El universo necesita de códigos, el universo es moral.
Los delitos deben ser retribuidos, se debe restablecer la ley, se debe restablecer el orden, y la paga por el pecado es la muerte. Por eso muchas de las culturas antiguas entendieron la necesidad de sacrificar animales, y ese sacrificio, en el cual había derramamiento de sangre, implicaban también el que el hombre debía cambiar de actitud para ser acepto así a los ojos de su Hacedor. Evidentemente todo esto se fue torciendo con los años. Aparecen aberraciones como los sacrificios de niños o de no tan niños, ¿no? Por eso Dios decide crear un pueblo. Elige a un señor de Ur, Abraham, y dice, vamos a crear un pueblo, que tampoco funcionó muy bien, como todos sabemos. De manera que, como hemos leído en el Salmo 40, cuando habla de sacrificio y ofrenda no quisiste, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Lo que está diciendo es que, en el fondo, este sistema de sacrificios levíticos, todo esto que hemos hablado, de que si se entraba con la sangre en el lugar santísimo, todo esto funcionaba solamente si había la disposición necesaria del corazón. Mirad, los profetas en el Antiguo Testamento se hartaron de decir, no me gusta lo que estáis haciendo, no lo necesito, abomino vuestros sacrificios, porque lo que yo quiero realmente es que este símbolo tenga una realidad en vuestros corazones. Mirad, en el fondo, y haciendo otra aplicación rápida, venir a la iglesia, cantar las canciones, está muy bien, es nuestro sistema cultico, pero si no vienes con sinceridad y con arrepentimiento, y acordaos de estas dos palabras, sinceridad y arrepentimiento, no sirve de nada. El sacrificio de Jesús. Hemos leído que Jesús, en un momento determinado de la eternidad, hemos leído, y aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. En su diálogo con el Padre, esas cosas que no entendemos bien, pero que vemos como atisbos, en un momento determinado Él decide dar un paso adelante. He aquí vengo para hacer tu voluntad, la voluntad de Dios. No para desobedecer, como hizo el ser humano al principio, sino obedezco. Y decido, de una manera evolutiva, voluntaria, hacer que mi voluntad sea equivalente a la del Padre. Vengo para consumar la salvación. Todo aquello que el sistema levítico apuntaba, yo voy a venir, voy a consumar todo esto. Y decide hacerse un hombre. Nace como un bebé. A mí me cuesta entender que Jesús fuera un bebé, la verdad. No, por mucho que lo pienso, cuando veo un bebé, o en Navidad las representaciones estas, ¿cómo puede un bebé contener? No lo sé, la verdad, no lo entiendo mucho, pero la verdad es que la Escritura nos enseña que fue así. Se hace bebé, empieza a andar, se cae, porque aprendió a andar como todos los niños. Fue al colegio, no sé cómo era el colegio entonces, pero fue a aprender, aprendió los idiomas que le correspondían. Tenía sus problemas también con sus compañeros de clase, evidentemente, pero había una diferencia. La diferencia es que Jesús era perfecto. La diferencia es que Él obedeció a sus padres siempre. Él obedeció a sus profesores siempre. La diferencia es que Él nunca dejó de amar a sus amigos. La diferencia es que de su boca nunca salió una palabra inconveniente. Le vemos que a los 12 años está discutiendo con los expertos en la ley. Le vemos que cuando llega a la madurez empieza ese ministerio tan espectacular del cual encontramos en los evangelios gran profusión de los detalles de sus discursos, de sus curaciones. Interpreta la ley, como hicieron los profetas antes, y él lo que hace es subir el nivel. Es como la barra. No sé si habéis visto estas personas que en los Juegos Olímpicos, que por cierto empiezan pronto, lo que hacen es saltar, van corriendo, no sé, tiene un nombre, no sé cómo se llama, y salto... No, bueno, los de Periga también. Yo estaba pensando en los que saltan de espaldas, pero exactamente igual. Bueno, saltadores, exacto, ¿no? Bueno, pues, oye, ¿qué va pasando con la barra esa? ¿Qué va subiendo? ¿Qué hace más difícil? Pues, ¿qué estaba haciendo Jesús cuando decía, sabéis que fue dicho, pero yo os digo? Pues, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús? Subir el nivel, subir el nivel. No basta con ser repetitivo, con tener sacrificios, hay que subir el nivel. Lo que Dios quiere es la actitud del corazón, una actitud sincera. ¿Y qué más? ¿Quién se acuerda? Muy bien. Esto fue lo que hizo Jesús. ¿Y sabéis lo que estaba haciendo Jesús cuando iba subiendo el nivel? Nos estaba demostrando que nunca llegaríamos a Él. Lo que estaba haciendo Jesús es demostrando que nunca llegaremos al nivel del diseño original, ese que está roto y que no funciona. Porque es así, estamos estropeados, aunque no nos guste. Estamos estropeados y no tenemos remedio
O quizás sí. Vemos a Jesús abocado al enfrentamiento con las autoridades religiosas de su tiempo. Vemos a Jesús que utiliza su autoridad para enseñar el camino al Padre. Pero hay tantos intereses creados y todos le dimos la espalda. No solo Pilato, no solo Caifás, fue Judas, fue Pedro, fue la multitud gritando crucifícale, entre los cuales estaba yo. Era yo cuando desobedecí a mis padres. Soy yo cuando albergo en mi ser pensamientos vengativos. Soy yo cuando por la noche lloro en mi habitación porque veo que mi vida no corresponde a aquello que Dios exige de mí. Pero entonces es cuando entiendo que aquel momento en el que Jesús sacrificó su vida, vertiendo su sangre en la cruz y rociando a aquellos que se acercaron a ella, cuando Él hizo esto, en ese momento satisfizo las exigencias de la justicia divina para siempre. Para siempre. Él decidió ofrecer su vida una vez para los pecados de muchos y que en la cruz, con una única ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados, entre los cuales estamos los que nos acercamos con fe. De manera que no tengo que hacer nada. Este es el valor tremendo que tiene la obra de Jesús cuando realmente se constituyó como el auténtico sumo sacerdote. Este es el supremo sacrificio. Pero hemos leído el texto de Jeremías también y al final del texto decía algo tremendo. Dice que nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Dice, en el nuevo pacto nunca me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Nunca más. Nunca. Yo me acuerdo de mis pecados, de mis transgresiones, pero Él no. O sea, no hay razón para que ninguno de nosotros se sienta culpable, hermanos. No hay razón. Nadie debe sentirse culpable si se acerca a la cruz, si se apropia del sacrificio auténtico y supremo que hizo Jesús. Si se acerca con sinceridad y con arrepentimiento. La magnitud de ese sacrificio es cósmica, es tremenda, y el perdón que de allí mana siempre es mayor que la culpa. Ahora, voy a preguntaros otra vez. Por favor, levantar la mano los que afirmativamente creáis en Jesús. ¿Cuántos creéis en Jesús? ¿Unos cuantos, eh? Hay gente, levanta la mano más arriba, hombre, venga. ¿Sí o no? Sí. Venga, muchos, pero muchos, ¿eh? Otra pregunta, también es fácil, ¿eh? Después habrá más difíciles. ¿Cuántos creéis que el sacrificio de Jesús es suficiente para tener salvación de los pecados pasados, presentes y futuros? ¿Cuántos lo creéis esto? Muchos, muchos, ¿eh? Muy bien, estupendo. Esta es sencilla, bueno, la cosa mejorará. Esta me la sé, exacto, ¿no? Hemos mencionado el texto de Jeremías 31. Este texto aparece antes en la argumentación. Es muy importante porque lo que hace es recordar algo que los profetas ya habían recordado, y es que este pacto que tenía, el pacto sinaítico con el sistema de sacrificios, era un pacto que tenía una vigencia temporal, se iba a acabar. Y el autor del libro de Hebreos lo que hace es utilizar ese texto para decir, recordad que esto se acaba, que viene un pacto nuevo, viene un nuevo pacto, diferente. Un pacto que dice, ya lo hemos leído, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Esto es muy fuerte y ya veréis por qué. Y también dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. La primera parte del texto está haciendo mención al derramamiento del Espíritu Santo en el creyente y la iluminación del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, tal como leemos en Juan 17. Pero si miramos a los cristianos, en primer lugar uno tiene que mirar a uno mismo. Yo me miro a mí mismo y me hago la pregunta siguiente. ¿Están sus leyes en mi corazón? ¿Están escritas en mi mente? Sí, ya sé, yo he creído en Jesús, ya sé, yo soy salvo, ya sé, el Espíritu Santo ha sido derramado sobre mí, yo ya lo sé esto. Y sé que de una manera posicional está ahí. ¿Pero están sus leyes en mi corazón? ¿Están escritas en mi mente? Cuando siento, cuando reacciono, cuando pienso, ¿aparece todo esto?
Mira, si alguien piensa que el nuevo pacto es más sencillo que el antiguo, se equivoca. No es así. Recordad las exigencias éticas de Jesús en los evangelios. Recordad a los hebreos con los problemas que estaban enfrentando. Cada vez iban a peor, y al final acabarían en persecución. Tenían que dejar incluso todas aquellas prácticas que habían venido teniendo desde que eran pequeñitos. El mensaje de Hebreos es sencillo y se puede resumir en una pregunta. ¿Realmente en qué crees? ¿Realmente en qué crees? ¿En qué creo? Mirad, voy a proponeros un test. Son 5 preguntas. Estas también son fáciles, pero también son difíciles a la vez. Tiene un truco este test, y es que aquí hay que aprobar con un 5. Hombre, siempre hay que aprobar con un 5. Sí, pero es que hay 5 preguntas. Si solamente apruebas 4, has suspendido. Lo que os voy a pedir es que os contestéis a las preguntas particularmente. Algunas ya las habéis contestado. La primera pregunta es, ¿crees en Jesús? La segunda pregunta es, ¿has entendido el nuevo pacto? ¿Lo has aceptado? La tercera, ¿has depositado tu fe en que Jesús es el Hijo de Dios que murió en la cruz para salvarte completamente? ¿Depositado tu fe para salvarte completamente? La cuarta, ¿te has aferrado a Él? Y la quinta, ¿están sus leyes en tu corazón? ¿Están escritas en tu mente? Bueno, la respuesta particular. Y hayamos pasado con mejor o peor fortuna el test, lo que sí os animo es a que os examinéis. Esto es lo que quería el autor de Hebreos, enfrentar a las personas a las cuales va dirigida el libro con su fe, con la realidad de Jesús. Mira, para finalizar, hay una segunda parte. ¿Recordáis que decía que el sumo sacerdote se quitaba sus vestiduras magnificentes y se vestía de lino blanco muy sencillamente? Él entraba entonces con la sangre del sacrificio en el lugar santo, en el lugar santísimo, rociaba a las personas, rociaba encima del propiciatorio, encima del arca, salía afuera, pedía perdón por los pecados del pueblo. Cuando entraba allí dentro del tabernáculo, en el lugar santísimo, estaba totalmente solo. Cuando entraba, además, llevaba el pecado de todo el pueblo. Pero después salía y se volvía a poner otra vez sus vestiduras majestuosas, esas vestiduras que cuando uno lo ve en los gráficos que a veces se hacen, uno se queda bastante parado. Mirad, hay una aplicación directa con Jesús. De igual modo que el sumo sacerdote se despojaba de sus vestiduras, Jesús se despojó de su gloria. Dejó la posición al lado del Padre. Entró solo en la cruz. Llevó los pecados de cada uno de nosotros. Y entró en el santuario, no el hecho de mano, sino en el auténtico, en el celestial. Entró y se sentó a la diestra del Padre para interceder por cada uno de nosotros. Y de igual manera que finalmente el sumo sacerdote se volvía a vestir, Jesús volverá. Jesús volverá y volverá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperamos. Tenemos una gran esperanza, una gran salvación, que no se nos escape. Persistamos, hagamos el test y centrémonos en Jesús. La brújula de nuestra vida se tiene que orientar hacia Jesús. Céntrate en Él, Él nunca falla. El Señor os bendiga.